todo no se puede decir acá, es muy corto el tiempo, tampoco es pedagógico de abarcarlo todo, entonces si la ustedes amplían las cosas con calma. Oxitóxicos citocolínicos, ¿no? Oxitóxicos que estimulan la contracción uterina. Le dijimos pues en esas mujeres que tienen muchos hijos y producto de que tienen muchos hijos, o a veces sin tener muchos hijos, ¿sabes? Tienen una labor muy prolongada, están muy agotadas, muchas horas con contracciones, tratando de producir dilatación y borramiento del cuello, y el agotamiento del músculo liso uterino puede ser que después del parto, si no hayan tenido muchos hijos, no hay una buena contracción, se usan oxitóxicos. O puede que la mujer era una médico, o era una enfermera, o era una obstetriz, ¿no? Y como saben que duele como pinche el parto, pero se la quiso dar de valiente, y si yo voy a dar luz normal, a mí no me van a cortar, ¿no? No quiero que me corten, yo quiero dar a luz normal, ¿no? Pero a la hora de la verdad, como está preparada en áreas de ciencias médicas y sabe lo que duele, y es un poco nerviosa, se deja ganar por el dolor, mucha adrenalina, ¿no? Y el útero comienza a disminuir su fuerza de contracción. Estaba yendo bien el parto, es las 6 de dilatación, y de repente comienza a perder fuerza, ¿no? Entonces tiene que ver con ansiedad, miedo, ¿no? Temor y el mismo dolor que se suma, ¿no? Entonces hay que agregar oxitocina en cantidades muy pequeñas, ¿no? Un frasco, ponerle gotita a gotita para estimular la contracción uterina, ¿no? Entonces son algunos de los usos de los oxitóxicos. Mientras que los tocolíticos son fármacos que se aplican al contrario a los oxitóxicos, ¿no? Para reducir las contracciones uterinas. Cuando el niño quiere nacer antes de tiempo, en realidad no quiere, lo que pasa es que el útero comienza a contraerse antes de tiempo, ¿no? Porque hay una infección de por medio, sea vaginal o sea una infección urinaria que afecta con frecuencia a las mujeres, ¿no? Porque tuvieron algún esfuerzo muy intenso, mayor de lo normal, y quedaron una inflamación, se puede dar, ¿no? Porque hubo un desprendimiento por ahí prematuro de la placenta, o porque la placenta está mal ubicada, en fin, cosas que van a ver ustedes en obstetricia, no vamos a entrar mucho en ese detalle. Entonces, primero, brevemente, recordar, gonadotropina coriónica mantiene al cuerpo amarillo, ¿no? Más o menos hasta las 12 semanas de embarazo, ¿no? Producida por el sincitio trofoplasto, parte de la placenta, pero luego de ello ya la placenta comienza a producir progesterona. El hecho de que la progesterona, ojo, siempre debe estar alta, desde que empieza el embarazo hasta que termina, solamente al final comienza a bajar un poco, ya lo vamos a ver, siempre debe estar alta. ¿Por qué? Porque evita que el útero se contraiga y mantiene las características secretorias que nutren al bebé, ¿no? O que facilitan la nutrición del bebé. La progesterona siempre alta, porque prepara las mamas para la lactancia, siempre alta progesterona. Estrógenos también aumentan con el embarazo, pero siempre están por debajo de la progesterona y solo al final comienzan a aumentar más, porque los estrógenos estimulan lo que es las contracciones uterinas. Al principio están un poco aumentados para el desarrollo y el crecimiento del útero, para el desarrollo y el crecimiento de las mamas, ¿no? Pero no pueden aumentar mucho porque si el útero comenzaría a contraerse, al final recién van a comenzar a aumentar. Entonces, ¿qué va a pasar al momento del parto? El bebé que ya llegó a su tiempo, o ya está maduro, comienza a producir cortisol y dihidroepiandrosterona a partir de su glándula suprarrenal. Su corteza suprarrenal sintetiza cortisol y dihidroepiandrosterona. La dihidroepiandrosterona se va a las membranas fetales, corion, amnion, testículo, a las membranas fetales y a la placenta, y esta dihidroepiandrosterona en la placenta comienza a convertirse en estradiol y luego en estriol. Y este estriol pasa paracrinamente, ¿no? Sin ir por la sangre, al lado, pasa desde las membranas fetales a el músculo uterino, ¿no? Está al ladito, pasa, y este estrógeno, este estriol, comienza a estimular la síntesis de receptores para prostaglandinas, receptores para oxitocina y uniones CAP, que son uniones de nexo, uniones estrechas entre las células del músculo liso. ¿Sí? Entonces, el bebé, sabiendo que ya quiere salir, produce dihidroepiandrosterona. Esta pasa a la placenta y las membranas, se convierte en estriol, y el estriol pasa al músculo uterino, receptores para prostaglandina, receptores para oxitocina y uniones CAP, para que las células del músculo liso se puedan comunicar entre sí. ¿Qué otra cosa sucede en el bebé que ya está a tiempo? Su glándula suprarrenal produce cortisol. Este cortisol lo prepara para que pueda respirar.
Este cortisol se va al pulmón y hace que se forme sustancia tensoactiva para que el pulmón, el alveolo, se pueda distender cuando nazca el bebé. Esa es una función. Y las otras son ir a la placenta y hacer que se sintetice oxitocina placentaria, prostaglandina, T2, alfa y CRH placentaria para que retroalimente al mismo bebé en la producción de más cortisol. Esta oxitocina obviamente va a actuar sobre los receptores que ha formado el estriol, esta prostaglandina sobre los receptores de prostaglandina y comienzan las contracciones uterinas. La cabeza aprieta el cuello y esto manda un impulso nervioso que llega al hipotálamo y libera oxitocina del cuello posterior y más contracciones uterinas. Entonces, esto es lo que sucede normalmente para que se inicie el parto, ¿no? Acá está el bebé, el cortisol en el pulmón, preparándolo para que pueda respirar, ¿no? Formando sustancia tensoactiva para que nazca y el alveolo funcione bien, ¿no? Entonces, es importante que las contracciones uterinas preparan al bebé, eso todos lo sabemos, eso lo han dicho en fisiología. O sea, una mujer que entra en labor de parto, claro, duele, ¿no? Obviamente duele la labor de parto. Es un dolor para el que fisiológicamente la mujer, que incluso también es un poco más fuerte que el hombre, la mujer en general está preparada, que no todas, ¿no? Pero bueno, es así. En todo caso, esas contracciones, ¿no? Con ciertos momentos de hipoperfusión, mientras se contrae el útero no pasa sangre al bebé. Hace que el bebé se prepare para el momento que nazca y cuando nace respira bien. En cambio, ¿qué pasa en la cesárea? En la cesárea, el bebé está durmiendo ahí tranquilito, como si estuvieras en tu cama, ¿no? Y de repente, ¡para temblor! ¿No? Te sacan de la cama corriendo, ¿no? Entonces, ese sacarlo bruscamente, sin estímulos previos, sin preparación, puede hacer que no respire bien, que demore en respirar. No está preparado, no está siendo preparado por una ligera hipoxia para que los pulmones se distiendan y empiecen a funcionar adecuadamente. Entonces, esa es la diferencia también entre una cesárea y un parto normal, un parto vaginal. El estrés del parto también le sirve al bebé fisiológicamente. Bueno, acá podemos ver cómo la prostaglandina E2 pasa, ¿no? Desde el sitio donde se produce, hemos dicho, en las membranas fetales se produce prostaglandina. Estas son las membranas, que es el amnio, que es el corio, pasan paracrinamente al miometrio. No tiene que ir a la sangre, ¿no? Pasa porque está al lado y el miometrio al lado. Entonces simplemente difunde a través del espacio intersticial. Al momento en que el bebé va a nacer, la progesterona tiene que estar baja. Normalmente la progesterona siempre ha estado alta, pero al momento del parto, la progesterona comienza a disminuir. ¿Por qué? Porque la mayoría de pregnenolona que formaba progesterona ahora se convierte en dihidroepiandrosterona y en estradiol. Ya no hay tanta progesterona. ¿Por qué es bueno que baje la progesterona? Porque mientras está alta, produce un factor de transcripción que inhibe la síntesis de conexina 43. ¿Qué es eso? Es una proteína que forma las uniones GAP. Estas uniones GAP, acá están, estas uniones GAP, estas uniones estrechas están formadas por conexina 43. Entonces, para que haya alta conectividad entre las células del músculo liso, tiene que haber conexina 43. Entonces, ¿qué hace la progesterona mientras está alta? Inhibe la síntesis de conexina 43 y de receptores para oxitocina. O sea, lo mantiene al útero quieto, no te contraigas, lo mantiene en reposo, los altos niveles de progesterona. Pero al momento del parto, ya no hay tanta progesterona. La progesterona ya no se forma en tantas cantidades. La mayoría de la pregnenolona se va a formar estriol. Entonces, al bajar la progesterona, no desaparece, disminuye. Al bajar la progesterona, hay menos niveles del factor de transcripción inhibidor. Entonces, ya no se bloquea la síntesis de conexina 43 ni de receptores de oxitocina, aparte que el estrógeno lo potencia, y aumentan estos niveles, y aumenta la contractilidad del miometrio, y comienza la contracción uterina. Entonces, eso espero que les sirva para cuando lleven obstetricia, pero tiene que ver con la importancia de la progesterona. Algunos ginecobstetras todavía usan progesterona para evitar el aborto. Al contrario, algunas parejas que quieren perderlo al bebé porque se presentó el embarazo y no querían, y quieren perderlo y buscan misoprostol por donde sea, pues así sucede en nuestro medio. Hay otros que sí quieren, ¿no? Pero la mujer comienza a sangrar, amenaza de aborto. Entonces, una forma es inyectar progesterona. Se inyecta progesterona a la mujer. ¿Para qué? Para que el útero se mantenga quietito, a ver si no se pierde ese embarazo, ¿no? Eso no
no es tan adecuado. Hay quienes están a favor y quienes están en contra. ¿Por qué? Porque hay quienes dicen que si el útero empezó a sangrar, comenzó a presentarse una amenaza de aborto, es porque hay un problema de implantación o hay alguna alteración y es mejor simplemente que la mujer haga reposo, que no se ponga ningún medicamento. Si con el reposo se contiene, bien, y si no es porque se iba a perder de todas maneras. Y sucede, ¿no? A veces le ponen progesterona y a pesar de la progesterona igual se perdió, ¿no? Entonces, son cosas que discutirán ustedes en su momento. Bueno, entonces, la caída de la progesterona y el aumento del estrógeno incrementan la conexina 43, incrementan la contractilidad uterina, comienzan a activarse los receptores de prostaglandina, de oxitocina, comienza a aumentar el calcio dentro de las células del músculo liso y también comienza a aumentar las prostaglandinas. Al suceder esto, ¿qué es lo que va a suceder? Miren, tanto las prostaglandinas sintetizadas en esta célula como el aumento de calcio, no solamente hace que esta célula se contraiga, sino que eso pase a través de las uniones GAP a la célula que está al lado, ¿no? A las células que están al lado. Y esas se contraen y activan a la que está al lado. Y es una reacción en cadena de unas cuantitas, ¿no? Que están en el fondo del útero, están aquí, que empezaron a contraerse, se activan y se propagan y se contraen el útero simultáneamente. Se dice, en obstetricia, que el útero actúa como un sincipio fisiológico, es decir, como que todas las células estuvieran intercomunicadas entre sí y cuando una se activa, se propaga por la red, es como una red, se propaga el impulso, el estímulo, se propaga la excitación por todas las células y al final casi todas se contraen simultáneamente, ¿ya? Y se produce la contracción. Entonces, eso es lo que sucede. Gracias a la acción de la oxitocina, que aumenta el calcio y la contracción, pero también al aumentar el calcio, dijimos, este calcio no solo aumenta para la contracción, sino que este calcio que aumenta, esto ya lo vamos a explicar, ya todos hemos repasado, hemos estudiado esto, ya si ustedes se dan cuenta, solo hemos cambiado acetilcolina por oxitocina, por ejemplo, y todo es lo mismo, ¿no? Entonces, decíamos, este calcio no solo aumenta para la contracción, también aumenta para pasarse a las otras células y activarlas, ¿ya? Y eso entonces permite una reacción simultánea. Importante que durante la contracción máxima, cuando la contracción es máxima, la presión intramuscular aquí es 120 milímetros de mercurio. ¿Y eso por qué es importante? Porque 120 milímetros de mercurio es la presión sistólica. Entonces, cuando el útero está en contracción máxima, no pasa sangre al bebé. El bebé entra en una pequeña hipoxia, pero está preparado para eso. Tiene su hemoglobina fetal, tiene estudiado su fisiología, si no, lo revisarán. Y esa hipoxia transitoria, entonces lo estimula para que quiera respirar, como para que ya quiera hacer intentos de respirar. Lo prepara para el momento en que va a salir y va a tener que llorar fuerte. Entonces, y respirar fuerte. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Acá en la contracción máxima. Entonces, es importante que cuando la mujer tiene, pues, las contracciones máximas, ¿no? Permanezca respirando. Eso es psicoprofilaxis del parto, ¿no? Respira cuando te duele. Y respira también cuando no te duele. Cuando te duele, no lo vas a oxigenar al bebé, te oxigenas tú. Y cuando no te duele, para que oxigenes al bebé también. ¿Sí? Entonces, esa es la idea un poco de mantener la respiración rítmica durante la labor. ¿Por qué 8, 10, 12 horas de contracciones? ¿No? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tiene que ser así? Porque te castigó Diosito en el paraíso por la manzana y toda la vaina. Bueno, no sé. En todo caso, las contracciones tienen que durar 8, 10, 12 horas porque hay que dilatar al cuello. El cuello es un cilindro de 3 centímetros. Tiene que adelgazarse, borrarse, como un hilo de cebolla, como un hojita de cebolla, y luego tiene que abrirse. Y para que eso suceda, de 0 de dilatación hasta 10 centímetros, pues necesitan varias horas y por supuesto varias contracciones uterinas, ¿no? Entonces las contracciones tiran del cuello hacia arriba, lo adelgazan y luego lo abren, ¿no? Junto con el empuje que genera la bolsa de agua que el bebé está caliente. Esto es más o menos la contracción, relajación, contracción, relajación. Es conveniente, como hemos dicho, que haya respiraciones permanentemente. El concentrarse en la respiración reduce un poco la sensación de dolor. Estos son los periodos de parto. Solo brevemente recordar que esto dura 8 a 10 horas, ¿no? Que al principio las contracciones son más débiles y menos frecuentes, pero luego, cuando ya se acerca el momento del expulsivo, cuando el bebé va a comenzar a atravesar el canal de parto, para que atraviese el canal de parto, estas contracciones son 5 en 10, o sea, 1 minuto de contracción, 1 minuto de relajación,
expulsivo, porque el polo cefálico y el resto del cuerpo va a ir atravesando el canal del parto, y mientras que el dolor de la dilatación, del borramiento, el dolor de esto, es un dolor que se va a las caderas, como el del cólico menstrual, como proviene del útero, el dolor está acá, y no es muy intenso, no es demasiado intenso, en todo caso es intenso, pero no demasiado. El dolor del expulsivo es el más intenso, porque es un dolor que proviene de la dilatación, la distensión, el estiramiento, a veces el desgarro de algunos músculos del diafragma urogenital, de la misma región vulvar. Es un dolor perineal, se va al perineo, a la región del perineo. Es un dolor somático. Este de acá es un dolor visceral, que viene del útero y se irradia las caderas. Es un dolor somático, ¿no? Localizado en la región de los genitales. Es el dolor del expulsivo. Entonces tiene que haber contracciones en todo momento, y también tiene que haber, lo que nos interesa un poco más, contracciones después de que ya salió el bebé y la placenta, para evitar la hemorragia. Decíamos que fisiológicamente la mujer está preparada para un sangrado de medio litro. En una cesárea se sangra hasta 1 litro, ¿no? Sin necesidad de transfusión, generalmente luego la mujer se recupera. Pero si no hay buenas contracciones, inclusive durante la cesárea, el ginecólogo está cosiendo al útero, ya lo cortó, ya salió el bebé, ya lo sacó la placenta, todo ya está cosiendo ahora para terminar, está cosiéndolo al útero, y el útero está medio blando, lo masajea para que se contraiga y a veces no se contrae, le pone misoprostol a la mujer, a veces sublingual si está despierta, a veces rectal para que actúe, ¿no? Y se contraiga, pues. Es una preocupación siempre eso, la contracción uterina después del parto. Entonces, no porque sea un parto por cesárea, quiere decir que no puede haber una hemorragia importante después del parto, sobre todo si ha habido muchos niños sanos, no varios niños sanos. Bueno, esto para recordar lo que decíamos en cuanto al dolor y la importancia de que hay una liberación del sistema nervioso simpático que puede alterar la contractilidad uterina. Entonces, los fármacos que producen relajaciones uterinas pueden ser los beta-simpáticos miméticos como la ritodrina, y los fármacos oxitóxicos que contraen al útero son fármacos como la oxitocina, las prostaglandinas y la ergonomina, ¿no? Entonces, todos actúan de la misma forma. La ergonomina actúa en receptores alfa-1 y 5-HT1, sobre todo alfa-1, pero todos hacen lo mismo, de que la fosfolipasa C, el glutatinositol, todos igualitos, y entra calcio y se produce la contracción. La oxitocina igual, y la prostaglandina que tenemos, que es el misoprostol, igual. Todos actúan por el mismo mecanismo, produciendo contracciones uterinas. ¿Qué pasa, dijimos, si hay mucho dolor de por medio, hay mucho estrés, o hay algunas razones relacionadas con la capacidad contráctil del útero? En fin, el hecho es que ya estaba la mujer con 5 de dilatación y se detuvo. Ya no continúa dilatando, las contracciones comienzan a debilitarse. Hay que descartar que no sea una mujer estrecha, una pelvis estrecha, o un bebé muy grande, o venga en una posición inapropiada, que eso lo van a ver en obstetricia cuando estudien esa parte. Pero si se ha descartado todo ello y el bebé en buenas condiciones, se pone oxitocina. Una ampollita de 10 unidades o 2 de 5 se diluye en un frasco de cloruro, en todo 1 litro. La ampollita chiquita se diluye en todo 1 litro y se empieza con 8 gotas por minuto. Esto es lo establecido por el Ministerio de Salud en nuestro medio, ¿no? 8 gotas por minuto es poquísimo, son 1000 unidades de oxitocina. ¿Por qué? Porque el útero está con muchos receptores para la oxitocina. Y les cuento lo que sucede, va a seguir sucediendo. Ojalá que ustedes ayuden también a culturizar por ahí a la gente. Hay algunos salvajes, porque si no hay otra palabra, ¿no? Que ignorantes al mismo tiempo, ¿no? Que escuchan que la oxitocina produce contracciones uterinas, ¿no? Y a la mujer que recién está embarazada le ponen ampolla de útero. Se ha visto, hay casos descritos que han llegado al hospital. ¿Y qué pasa? Le ponen, no se va a contraer nada, no va a salir nada ahí. El bebé ve la oxitocina que llega y se ríe, ¿no? El útero no tiene receptores para oxitocina, porque recién el embarazo está empezando. Pero ¿qué puede suceder? La oxitocina es como la hormona antidiurética. Puede producir retención hídrica. La mujer termina intoxicada, ¿no? Por retención hídrica, por exceso de agua en su cuerpo, con hiponatremia, que a veces la presión se le dispara por el uso de oxitocina. Y no va a abortar. Así le pongan los salvajes ignorantes que creen, escuchan, dicen oxitocina, y vienen ampolla, palepoco, y con eso vas a perder. Nada. El misoprostol sí es otra cosa. Eso realmente sí, pues va a producir el efecto que en ese caso
caso el individuo está buscando. Bueno, en todo caso, esto tiene que ir a concentraciones muy bajitas porque el útero al final del embarazo tiene cantidad de receptores. Si tú le pones pues, 10 gotas, 12 gotas, va a responder bien. 20, 30 gotas capaz se contrae tetánicamente, ¿no? Como una piedra, se pone duro, se muere el bebé, se rompe el útero. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y para terminar, el tiempo no nos va a alcanzar, revisan la parte, como dijimos, estaban las diapositivas, ya están por acá, son más o menos las mismas que he mostrado. Ya revisan un poco de los medicamentos, un poco la hora, ya era muy extenso el tema para poder seguirlo. Estos son los componentes. Los principales políticos, recuerden esto, que se quede, y el resto también un poco lo leemos, ya estamos por el tiempo, que son el difedipino. El difedipino es un bloqueador de canal de calcio. Recuerden, por favor, para que haya una buena contracción uterina, tiene que ingresar calcio por los canales de calcio pendientes de voltaje. No importa que salga calcio al retículo sarcoplásmico, que ingrese calcio por el canal de calcio pendiente ligando, no es suficiente para una buena contracción. Para que haya una buena contracción uterina, tiene que ingresar calcio por el canal de calcio pendiente de voltaje. Por eso que el nifedipino, al bloquear este canal, es un buen topolítico, reduce las contracciones uterinas. El sulfato de magnesio también puede bloquear este canal, pero el sulfato de magnesio puede deteriorar los reflejos para realizar la respiración y los músculos esqueléticos, entonces no es tan seguro. Hay atosiban, que es un antagonista receptor de oxitocina, parece bueno, pero aquí está, ha ocasionado muerte de algunos bebés, pocos, pero entonces se le tiene temor porque no es muy seguro. Se puede dar indometacina. La indometacina reduce la síntesis de prostaglandinas, es un AINES. ¿Ya? Con menos prostaglandinas también puede disminuir la contracción uterina, pero como es un AINES, irrita el estómago. Acá está, inhibidor de ciclooxigenasa, náusea, reflujo, gastritis, entonces no nos conviene mucho. Y en nuestro país se ha usado mucho desde hace años isoxsuprina, ¿no? Se ha usado también, se llamaba dilator, hace muchos años. Se ha usado salbutamol y ahora hay ritodrina, ¿no? Son beta-2 adrenérgicos que producen relajación del músculo uterino. Se puede usar, funciona. El problema es que producen mucha taquicardia, mucha hipotensión, palpitaciones en embarazadas y también taquicardia en el feto. Entonces, no es algo de lo que se use con mucha frecuencia. ¿Ya? Ahí nos quedamos. Ahí ya. No olviden